Vamos a empezar analizando la primera noticia que para mí ha sido relevante de acuerdo a lo que es el contexto actual del Vaticano, donde ya estamos próximos a un cónclave, donde empiezan las especulaciones sobre las líneas que tenemos que llevar adelante como católicos, donde empiezan las especulaciones sobre qué tipo de perfil ideológico tendrá el próximo Papa, donde finalmente hoy parece que cuestiones de índole política están muy mezcladas con las cuestiones teológicas. Así que aquí es donde aparece la noticia de el cardenal Müller, que es de hecho uno de los que mejor representa una línea más ortodoxa, una línea más conservadora, una línea más tradicional. El cardenal Gerhard Müller, de hecho, aseguró recientemente que la Iglesia Católica se enfrenta a un gran riesgo de cisma si el próximo Papa sigue la línea liberal impulsada en los últimos tiempos. Lo dice de manera quizás un poco más sutil, pero se da a entender de que en efecto, y es de público conocimiento, que ha tenido sus diferencias doctrinales, políticas, ideológicas con el Papa Francisco. Entonces, y no solamente con el Papa Francisco, sino con muchos obispos que han participado en una línea quizás más heterodoxa, si lo queremos decir en términos más políticamente correctos. La cuestión es que en vísperas del cónclave, que va a elegir precisamente el sucesor de Francisco, Müller ha asegurado a The Times, y cito textualmente, la Iglesia no es un juego de poder como el que muestra esa película en referencia a Cónclave, a la cual tildó de irrelevante respecto del relevo proceso papal. En ese sentido, en esa entrevista afirmó de que hablará en las congregaciones generales que comenzará tras el funeral del Papa porque considera que se lo debe a su conciencia. Él siente que tiene un llamado de buscar una alternativa y cito, según explicó él, la alternativa sería una iglesia que corre riesgo de dividirse en dos si no se elige un papa ortodoxo. Él ha dado a entender que la iglesia tiene que volver a cierta ortodoxia, que la iglesia tiene que volver a cierta tradición, que la iglesia tiene que volver a cierto conservadurismo, porque existe un marcado riesgo en su lectura, en su visión, de que efectivamente pudiera acontecer que quizás se genere una situación de cisma. Remarca el cardenal, y cito, ningún católico está obligado a obedecer una doctrina que sea errónea. Y además añadió que el catolicismo no consiste en obedecer ciegamente al Papa sin respetar las Sagradas Escrituras, la tradición y la doctrina de la Iglesia. Algo que, por cierto, muchos hemos expresado con el debido respeto, en cuanto que para el católico, el Papa no es la Iglesia Católica, pero no hay Iglesia Católica sin el Papa. Entonces, es aquí donde entra ese fino equilibrio en entender qué es materia de fe y moral, qué es materia opinable, qué es materia doctrinal, qué es materia pastoral, qué es materia opinable, qué es materia obedecible. Ahí donde justamente nosotros tenemos que remarcar la importancia de entender que no se trata de desconocer el papado, como puede haber hecho, por ejemplo, la iglesia, el Palmar de Troya, pero tampoco se trata, como hacen algunos, de que ven en el Papa una figura absolutamente infalible en todas y cada una de sus oraciones y que se debe una obediencia ciega, como si fuese imposible que el Papa se equivoque. Y recordar que en la historia de la Iglesia, el Papa Francisco es un Papa más que ha tenido nuestra Iglesia. Ni mejor ni peor, es un Papa más donde el tiempo juzgará finalmente su labor. Pero hay que recordar que en esta Iglesia Católica hubo un Papa que en un ataque de locura desenterró a un Papa anterior, le cortó los dedos para sacarle el anillo de pescador y lo despojó de todos los fueros, luego que ya había sido, que ya llevaba incluso tiempo muerto. Entonces, ha habido mucho en la historia de la Iglesia en cuanto a papas. O sea, papas con brotes psicóticos, papas fornicarios, papas homicidas. Y bueno, entonces
Lo que digo es que acá lo que está diciendo Müller es algo que de hecho cree todo católico. Nosotros debemos obediencia al Papa, pero obediencia en aquello que hay que obedecer. Eso lo quiero remarcar una vez más, para evitar errores luego. Müller expresó a The Times su desacuerdo con algunas decisiones tomadas durante el pontificado de Francisco, como informa Info Vaticana, perdón, Info Católica, como la bendición de parejas del mismo sexo autorizada en 2023. Aunque el Vaticano señaló que la medida no implicaba la aprobación del matrimonio homosexual, Müller sostiene que era obviamente contrario, fiducia supplicans, a la doctrina de la Iglesia y defiende que Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. También se muestra Müller muy contrario a lo que es el pacto con China, que por cierto, hoy voy a estar hablando del pacto con China. Sigan atentos. Se mostró crítico con el concepto de fraternidad entre católicos y musulmanes, subrayando que los católicos son hermanos y hermanas en Cristo. Mientras tanto, en relación con la política exterior del Vaticano, cuestionó los acuerdos con la Asociación Patriótica sobre el nombramiento conjunto de obispos y lo comparó con la política de apaciguamiento hacia los regímenes totalitarios de los años 30. Cito sus palabras: no se pueden hacer pactos con el diablo. El cardenal declara en la entrevista que el próximo papa no debe buscar el aplauso del mundo secular que ve a la Iglesia como una organización humanitaria de trabajo social. En su opinión, el futuro pontífice debe centrarse en la verdad revelada. Que yo acá en este punto también voy a coincidir. Yo creo que es necesario, y es mi opinión, yo creo que es necesario que en algún momento, sí, como pueblo de Dios, volvamos a las Sagradas Escrituras. Yo creo que en algún momento quizás haya que empezar a tomar distancia de una prédica tan centrada en el mundo. Quizás nosotros estamos como católicos pasando demasiado tiempo hablando de pajaritos y arbolitos y estamos perdiendo de vista lo que es el mensaje salvífico de las Sagradas Escrituras, inerrantes por definición. Entonces, es lo que yo creo humildemente y en ese sentido voy a seguir la línea de Müller. Habló también el cardenal sobre la influencia de los medios, donde también advirtió que existe un gran poder hegemónico en la comunicación y respecto a la percepción de los cardenales electores. Y cito: existe el riesgo de que digan debemos continuar, y en cambio indicó que los electores tienen la responsabilidad de elegir a un hombre que sea capaz de unificar la Iglesia en la verdad revelada. Insisto una vez más la importancia de volver a la Biblia. Al rechazar las etiquetas de liberal o conservador, Müller señaló que la cuestión no es entre conservadores y liberales, sino entre ortodoxia y herejía. Muy claro. Y concluyó con una advertencia: rezo para que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales, porque un papa hereje que cambie cada día según lo que digan los medios sería catastrófico. Bien, entonces, sobre esta noticia yo creo que ya no hay más nada que decir, sinceramente. Creo que ha sido muy clara la posición de cardenal Müller. Y me parece interesante para al menos considerar en estos tiempos de tanta confusión. Yo creo que quizás es un poco aventurado decir que un papa de una línea más liberal, o en sus palabras heréticas, fuese a generar cisma. Sí creo que va a generar más divisiones esta persecución de la tradición y esta apertura al modernismo, que finalmente es la nada misma. O sea, uno observa cómo están hoy los seminarios más conservadores, aunque se caen a pedazos estructuralmente, están repletos, y los más modernistas, con todos los lujos y opulencias, están vacíos. Entonces, esto nos muestra que en efecto hay un genuino deseo de retornar a la tradición aún en la adversidad. Me remito a los números. Bien.